Silencio de la arquitecta. Un jaque mate en la Gran Vía El Enganche. Ellos esperaban un grito. Esperaban súplicas. Ciertamente, esperaban lágrimas. Pero cuando Clara firmó los papeles de divorcio, poniendo fin a sus 10 años de matrimonio con el magnate inmobiliario madrileño Marcos Sterling, la sala quedó sumida en un silencio de muerte. No pidió pensión alimenticia. No luchó por el ático en la calle Serrano, con vistas al Parque del Retiro. Ni siquiera miró a la mujer sentada en la esquina, la joven secretaria, rubia y con demasiado maquillaje, esperando ansiosamente ocupar su lugar. Clara simplemente tapó su bolígrafo, deslizó los documentos por la mesa de caoba maciza y salió por la puerta. Marcos se rió, pensando que había obtenido la victoria definitiva. Creyó que ella se marchaba sin nada. No tenía idea de que el hombre que la esperaba abajo no era solo un chofer. Era el único hombre al que Marcos había temido toda su vida. Y Clara, ella no era la víctima. Ella era la arquitecta de su inminente destrucción. Capítulo Puenlos. La firma en la Castellana. La lluvia sobre el paseo de la Castellana no caía. Parecía golpear la ciudad con saña, intentando arrastrar la pátina de ambición y corrupción de Madrid. Dentro de la sala de conferencias climatizada, con paredes de cristal, de Sterling y socios, el ambiente era aún más gélido. Marcos Sterling, un hombre cuya arrogancia se medía en metros cuadrados, consultó su Rolex Daytona de platino, una pieza que valía más que la hipoteca de un piso entero en Chamberí. Suspiró ruidosamente, un sonido teatral, destinado a transmitir que su tiempo era demasiado valioso para este circo. ¿Hemos terminado ya?, preguntó, sin dirigir la mirada a su esposa, sino a su abogado, un tiburón llamado Arturo Pendergast. Sentada frente a él estaba Clara Thorne, anteriormente Clara Sterling. Llevaba una gabardina beige sencilla sobre un vestido negro. Sus manos estaban plegadas en el regazo. No llevaba joyas. El inmenso anillo de diamantes que Marcos le había regalado 10 años atrás, principalmente para presumir ante sus socios en el club de golf de La Moraleja, ya estaba sobre la mesa. Una fría roca centelleante que no significaba nada. «Solo una firma más, señora Sterling», dijo Arturo, su voz empapada de esa falsa empatía que usan los abogados justo antes de desollarte vivo. La cláusula 14 confirma que usted renuncia a todos los derechos sobre el fideicomiso familiar Sterling y la propiedad en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. Marcos sonrió con suficiencia. Se recostó en su silla de cuero, lanzando una mirada al rincón de la sala. Sentada allí, fingiendo revisar correos electrónicos en un iPad, estaba Isabela. Tenía 24 años, era espectacular, y llevaba puesta una pulsera que Clara había notado que faltaba en su joyero 2 meses atrás. Marcos ni siquiera se había molestado en ocultarla. Quería que Clara viera. Quería que Clara se rompiera. Quería la escena. Quería que ella gritara, «¿Cómo pudiste?», para poder replicar con calma, «Te superé, Clara. Mírate a ti misma». Pero Clara no miró a Isabela. No miró a Marcos. Simplemente tomó el bolígrafo. El raspado de la tinta contra el papel fue el sonido más fuerte de la sala. Clara Thorne. Dejó el bolígrafo. «Excelente», dijo Arturo, recogiendo los papeles como si temiera que ella cambiara de opinión. «Eso concluye la disolución. El señor Sterling se encargará de que un coche la lleve a...». Hizo una pausa, revisando sus notas. «De hecho, ¿dónde se aloja?». Marcos soltó una risa corta y cruel. «Probablemente en el viejo piso de su madre en Carabanchel. ¿O encontraste algún albergue que acepte vagabundas, Clara?». Clara se puso de pie.
El movimiento fue fluido, grácil. Alisó el frente de su gabardina. Recogió su pequeño bolso de mano de cuero y finalmente lo miró. Sus ojos no estaban rojos, no estaban enfadados, estaban aterradoramente vacíos. Era la mirada de alguien que está mirando a un extraño, o peor aún, a un objeto. Se dirigió a la puerta. «Clara», ladró Marcos, su ego herido por la falta de reacción de ella. «Te estoy hablando. No te vayas. Estás saliendo de aquí sin nada. ¿Entiendes? Yo te hice. Yo compré la ropa que llevas. Sin mí, eres cero». Se detuvo con la mano en el pomo del latón. Por un segundo, la sala contuvo el aliento. Isabela levantó la vista de su iPad, con los ojos muy abiertos, esperando la explosión. Clara simplemente giró el pomo y salió. «Déjala ir», se burló Marcos, aunque su corazón latía con una extraña ansiedad desconocida. «Volverá la semana que viene pidiendo un cheque». Capítulo 2. La llegada del Rolls Royce en el retiro. Clara caminó por el vestíbulo del edificio Sterling. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Enrique, le hizo un gesto con la cabeza. «¿Taxi, señora Sterling?», preguntó Enrique amablemente. Todos en el edificio lo sabían. Clara le dedicó una sonrisa genuina y cálida que Marcos no había visto en 5 años. «No, gracias, Enrique. Mi transporte está aquí». Atravesó las puertas giratorias y pisó la acera. La lluvia era torrencial ahora. Marcos, incapaz de evitarlo, había caminado hacia la ventana de suelo a techo de la sala de conferencias, en el piso 40. Miró hacia abajo. Quería verla forcejear con un paraguas, verla empapada y miserable llamando a un taxi. «Mírala», le dijo Marcos a Isabela, que se había acercado a él. «Patética. Ni siquiera tiene un paraguas». Pero entonces, el tráfico en la Castellana pareció abrirse. Un coche se deslizó hacia la acera. No era un taxi. No era un VTC. Era un Rolls-Royce Phantom, pero no uno cualquiera. Era el modelo de batalla extendida, pintado de un profundo azul medianoche que parecía negro bajo las luces de la ciudad. Llevaba banderas diplomáticas en el guardabarros. Marcos frunció el ceño. «¿Quién es ese?». El coche se detuvo exactamente frente a Clara. La puerta trasera no se abrió automáticamente. En cambio, el chofer salió. Era un hombre corpulento con un auricular, sosteniendo un enorme paraguas negro. No solo abrió la puerta, hizo una ligera reverencia, pero Clara no entró de inmediato. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo. Desde el piso 40, Marcos no pudo ver el rostro que estaba dentro, pero vio una mano extenderse, una mano que llevaba un distintivo anillo de sello, y tomar la mano de Clara. Entonces, la puerta se abrió completamente. Un hombre salió para recibirla. Marcos apretó la cara contra el cristal, empañándolo con su aliento. «No», susurró. «Es imposible». El hombre en la calle era alto. Vestía un traje de carbón que costaba más que el coche de Marcos. Tenía el pelo color zorro plateado y una postura que gritaba dinero antiguo y nobleza. No estrechó la mano de Clara. Tomó su rostro entre sus manos y le besó la frente con suavidad, un gesto de inmensa familiaridad y protección. Era Alistair Vance. Marcos se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran disparado. «¿Qué pasa?», preguntó Isabela, mirando su rostro pálido. «¿Quién es ese?». «Alistair Vance», jadeó Marcos. «El director ejecutivo de Vance Global. El hombre que intentó comprar mi empresa 3 veces. ¿Por qué está recogiendo a tu exesposa?». Marcos observó cómo Alistair sostenía el paraguas para Clara, guiándola hacia el lujoso interior de cuero del Rolls Royce, como si fuera una reina volviendo del exilio. El coche se alejó,
desapareciendo en el mar de luces traseras rojas. Marcos sintió un sudor frío recorrer su nuca. Clara era una don nadie, una chica de barrio que él había rescatado de un trabajo de contabilidad de nivel medio. Ella no conocía a gente como Alistair Vance. Alistair Vance era realeza en el mundo de los negocios. No se asociaba con plebeyos, a menos que... Marcos miró la mesa vacía donde yacían los papeles del divorcio. Reprodujo los últimos 10 años en su cabeza. Las cenas tranquilas donde ella lo escuchaba quejarse de los negocios. La noche que se quedó hasta tarde organizando sus archivos. La forma en que ella nunca, jamás, habló de su vida antes de él. No dijo ni una palabra, susurró Marcos, la comprensión golpeándolo como un golpe físico. No discutió. Solo firmó. Agarró su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. «Johnson», ladró Marcos, con la voz temblorosa. «Quiero una verificación de antecedentes completa sobre Clara. No la que hicimos cuando nos casamos. Profundiza. Vuelve a antes de que me conociera. Quiero saberlo todo. Señor Sterling, hicimos una verificación hace 10 años. Está limpia. Padres fallecidos. Título de formación profesional». «¡Hazlo de nuevo!», gritó Marcos, arrojando un vaso de cristal contra la pared. Se hizo añicos, enviando fragmentos de vidrio hacia los tacones Louboutin de Isabela. «Porque tengo la sensación de que acabo de entregar el manual de estrategia de mi empresa al enemigo». Capítulo 3. El brindis por la venganza en el Rolls. Dentro del Rolls Royce, el silencio era diferente. Era cálido. Olía a cuero añejo y madera de cedro. Clara recostó la cabeza contra el reposacabezas y cerró los ojos, dejando escapar un aliento que sintió haber contenido durante una década. «¿Está hecho?», preguntó Alistair suavemente. Su voz era profunda, un trueno envuelto en terciopelo. «Está hecho», dijo Clara. Abrió los ojos y lo miró. «Cree que ganó, Alistair. Cree que me despojó de todo». Alistair se acercó a la nevera integrada y sacó una botella de agua mineral helada, su marca favorita, procedente de un manantial en los Pirineos. Desenroscó la tapa y se la entregó. «Marcus Sterling siempre ha sido un hombre que mira el precio y nunca el valor», dijo Alistair. «Nunca entendió quién eras. Nunca preguntó». «Nunca preguntó porque no le importaba», corrigió Clara. Tomó un sorbo de agua. Se enamoró de un reflejo de sí mismo en mis ojos. En el momento en que dejé de reflejarlo, me volví inútil para él. Alistair sonrió, una expresión afilada y peligrosa que el mundo de los negocios temía. «Bueno, Clara Thorne ha muerto oficialmente. La pobre ama de casa de Carabanchel se ha ido». Presionó un botón en la consola y un divisor se deslizó, separándolos por completo del chofer. «¿Lista para ir a casa, Lady Clara?» Clara miró por la ventana la ciudad que pasaba, la ciudad que ella había ayudado a Marcos a conquistar, corrigiendo silenciosamente sus errores, reescribiendo sus propuestas, susurrándole estrategias que él se atribuía como propias. «Aún no», dijo Clara, sus ojos endureciéndose. «Primero tenemos que hacer una parada. El banco, el depósito de seguridad bajo el nombre Doe, el que abriste la semana antes de la boda». Alistair levantó una ceja. «¿Qué hay ahí?» «Seguro», susurró Clara. «Y la escritura del terreno sobre el que está construido Sterling. Y socios». Alistair echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Un sonido de puro deleite. «¿No lo hiciste?» «Olvidó renovar el contrato de arrendamiento del suelo hace 5 años», dijo Clara con calma. «Estaba demasiado ocupado con su primera aventura. Lo compré a través de una empresa fantasma. Técnicamente, a partir de esta mañana, Marcos está invadiendo mi propiedad». El Rolls Royce giró una esquina,
dirigiéndose hacia el distrito financiero. El juego había comenzado, y Marcus Sterling ni siquiera sabía que ya estaba en jaque mate. Black Pawn. Capítulo 4. La fisura en el éxito. 3 días después de que se finalizara el divorcio, Marcus Sterling organizó una fiesta. No era oficialmente una fiesta de divorcio. Eso sería de mal gusto, incluso para él. Pero todos en el Club Obsidiana, cerca del Congreso, sabían exactamente lo que estaban celebrando. El Obsidiana era uno de esos lugares en Madrid donde el aire acondicionado olía a madera de oud y la cuota de socio costaba más que un Mini Cooper. Marcos estaba junto a la chimenea, agitando un vaso de Macallan de 50 años, ofreciendo una disertación. Ella quería una salida tranquila, le dijo Marcos a un pequeño círculo de sus aduladores. Jóvenes corredores que querían ser él e inversores mayores que querían sus rendimientos. Lo respeté. Ya me conocen. Soy un hombre generoso. Le ofrecí la casa de la playa, pero tiene su orgullo. «Eres un santo, Marcos», gorjeó Isabela, colgando de su brazo. Llevaba un vestido rojo demasiado brillante para el ambiente sombrío y de dinero antiguo del club. La mayoría de los hombres lo habrían alargado en los tribunales. «Se trata de eficiencia», dijo Marcos, tocándose la sien. «Cortar el peso muerto. Sterling y Socios está entrando en una nueva era. Tenemos el proyecto de la Torre Centro, que comenzará el mes que viene. Sin distracciones». Un silencio cayó sobre el grupo cuando se acercó un hombre. Era Julian Banks, el editor de la sección de negocios del Manhattan Chronicles, ahora Madrid Crónicas. No era un adulador, era un tiburón que olía a sangre. «Marcos», dijo Julián, rechazando la bebida que le ofrecieron. «Interesante narrativa, pero estoy escuchando rumores sobre la partida de tu exesposa». Marcos se puso rígido. «¿Rumores? Mis fuentes dicen que fue recogida por Alistair Vance», dijo Julián, con la voz baja pero clara en la sala enmudecida. «En un coche con placas diplomáticas. ¿Te atreves a explicar cómo una simple ama de casa de Carabanchel conoce al multimillonario más reservado de Europa?» Marcos forzó una risa que sonó a vidrio, crujiendo en un triturador. «Alistair, por favor. Probablemente fue un servicio de coche compartido que él posee, o tal vez está trabajando como niñera para su personal. Clara es ingeniosa en asuntos domésticos». La multitud se rió nerviosamente, pero el ambiente había cambiado. El nombre Vance tenía peso. Alistair Vance no contrataba niñeras personalmente. Si Alistair Vance aparecía, las naciones solían estar cambiando sus políticas monetarias. Marcos se excusó, agarrando el brazo de Isabela con fuerza. Necesitaba aire. Salió a la terraza con vistas al Parque del Retiro. El aire frío de la noche desencadenó un recuerdo que Marcos había reprimido durante años. Recordó el día que conoció a Clara. Él no era un magnate entonces. Tenía 30 años, sudaba con un traje barato y estaba sentado en la parte trasera de una oficina abarrotada en el barrio de Malasaña. Estaba a punto de perderlo todo. El banco le estaba pidiendo su préstamo en 24 horas. Clara no era su contable, era una empleada temporal, una chica tranquila con un cardigan grande que respondía a los teléfonos y hacía café. Él había estado gritando a su contratista por teléfono, golpeando el auricular. «Se acabó», había mascullado, con la cabeza entre las manos. «Estoy en bancarrota», sintió una mano en su hombro. Era Clara. «Señor Sterling», había dicho ella, su voz apenas un susurro. Yo accidentalmente vi el libro mayor en su escritorio». «Ahora no, Clara», espetó. «Está tratando de refinanciar el préstamo de construcción», dijo ella rápidamente. «Pero no puede porque el capital no está ahí. Pero yo miré las leyes de zonificación para esa manzana.
La ciudad acaba de aprobar el proyecto de ley de transferencia de derechos de vuelo ayer. Marcos levantó la vista. ¿Qué? La iglesia de al lado de su edificio, explicó Clara, sacando una servilleta arrugada de su bolsillo cubierta con complejas fórmulas matemáticas. No están utilizando su espacio vertical. Si compra sus derechos de vuelo por una miseria, porque necesitan efectivo para una reparación del tejado, puede aumentar la valoración de su propiedad en un 40%. El banco ampliará el préstamo basándose en la nueva valoración. Marcos la miró fijamente. Era brillante. Era oscuro. Era un vacío legal que solo un genio o un abogado inmobiliario experimentado vería. ¿Cómo sabes esto?, preguntó. Ella se encogió de hombros, mirando sus zapatos. Leo mucho. Hicieron el trato. Funcionó. Marcos ganó su primer millón. Llevó a Clara a cenar para celebrarlo y habló de su visión, de su instinto. Nunca le preguntó dónde aprendió sobre la transferencia de derechos de vuelo. Simplemente la contrató. Durante la siguiente década, el patrón se repitió. El trato en Dubái. Clara hablaba árabe con fluidez. Él nunca preguntó por qué. Y encantó a la madre del jeque mientras Marcos se tropezaba con el contrato. La auditoría fiscal de 2018. Clara produjo una caja de documentos que los exoneraron por completo, utilizando fideicomisos en las Islas Caimán, que Marcos ni siquiera sabía que existían. Se convenció a sí mismo de que ella era solo una gran asistente, luego una gran esposa. Nunca se permitió pensar que ella era el motor. Porque si ella era el motor, ¿qué era él? Tipchita, de vuelta al presente, en la terraza. Marcos se sacudió el recuerdo. Era una empleada temporal, susurró al viento. No es nada. Marcos, Isabela le tocó el hombro. Tu teléfono está vibrando. Miró hacia abajo. Era Arturo, su abogado. Será mejor que sea bueno, Arturo. Estoy en el club. Marcos, tienes que venir a la oficina. La voz de Arturo temblaba. Son las 9 p.m. de un viernes. Marcos, los servidores se están borrando. Alguien inició un código de purga remota. ¡Detente!, gritó Marcos. ¿Quién tiene autorización para hacer eso? Solo yo tengo la clave maestra. El registro dice que la orden fue autorizada por Admin 0, dijo Arturo. Marcos, ¿quién es Admin 0? Marcos sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Admin 0. Era el nombre de usuario predeterminado que Clara había configurado cuando construyó su infraestructura digital hacía años. Nunca lo había cambiado porque no sabía cómo hacerlo. Voy para allá, dijo Marcos. Aún no lo sabía. Pero la mujer nada estaba a punto de desmantelar su vida. Ladrillo dorado por ladrillo dorado. Capítulo 6: el desmantelamiento y la deuda silenciosa. El sábado por la mañana amaneció con una niebla gris y opresiva sobre Madrid. Para cuando Marcos irrumpió en la sede de Sterling y socios en la calle Alcalá, el daño ya era catastrófico. El departamento de informática estaba sumido en el caos. Los monitores parpadeaban con pantallas azules de error. Los analistas jóvenes estaban sentados, aterrorizados. ¡Informe!, ladró Marcos, irrumpiendo en la sala de servidores. Su director de tecnología, un hombre llamado David, que generalmente se veía engreído, estaba empapado en sudor. No es un hackeo, señor, dijo David, sus dedos volando sobre un teclado que no respondía. Es una revocación de licencia. ¡Habla en cristiano! El software que usamos para la gestión de propiedades, el algoritmo propietario que predice las tendencias del mercado, incluso las claves de cifrado de correo electrónico. Todo estaba licenciado a Sterling y socios por un proveedor externo llamado Cicero Solutions. Nunca oí hablar de Cicero Solutions, escupió Marcos. Construimos ese software internamente. Eso decían los registros, tartamudeó David.
Pero a medianoche, Cicero Solutions revocó nuestras claves de usuario debido a una violación de los términos de servicio. La violación citada es cambio de control de gestión. Marcos se quedó helado. Cicerón. Clara amaba la historia romana. Solía leerle discursos de Cicerón en la cama para ayudarlo a dormir. «Dame la información de contacto de este Cicero Solutions», exigió Marcos. David abrió un archivo en su tableta. Es una empresa fantasma registrada en Zúrich. El firmante es un bufete de abogados, Vance y Asociados. Marcos golpeó un archivador de metal, dejando una abolladura. Nos dejó fuera de nuestro propio sistema. Señor, su secretaria, una chica nueva que había reemplazado a Isabela, quien en ese momento estaba consultando, apareció en la puerta. Tiene un visitante. Es el senador Gómez. Marcos se enderezó la corbata. Esta era su oportunidad para estabilizar las cosas. El senador Gómez era un aliado clave. Era el que estaba impulsando los permisos de zonificación para el proyecto de la Torre Centro, la joya de la corona del Imperio Sterling. Envíelo a mi oficina y tráigame un café solo. Marcos entró en su lujosa oficina de la esquina. El senador Gómez estaba de pie junto a la ventana, mirando la vista. No estaba sonriendo. «Senador», dijo Marcos, poniendo su mejor ofensiva de encanto. «¿A qué debo el placer un sábado?» Gómez se giró. Era un hombre mayor, distinguido, con un rostro tallado en granito. Sostenía un sobre Manila. «La Torre Centro, Marcos», dijo Gómez con frialdad. «Está muerta». «¿Qué? Tenemos los permisos». «Empezamos las obras el martes». «Teníais los permisos», corrigió Gómez. «El estudio de impacto ambiental que os permitió eludir las restricciones de humedales fue marcado como fraudulento esta mañana». «Eso es imposible», dijo Marcos, sintiendo un nudo en el estómago. Clara se encargó personalmente de ese papeleo. Ella era meticulosa. «Exacto», dijo Gómez. «Ella era meticulosa y, aparentemente, guardó los datos originales. Envió un paquete a mi oficina esta mañana. Parece que las muestras de suelo que presentasteis fueron ajustadas optimistamente por vuestro anterior capataz. La nota de Clara decía que, en conciencia, no podía permitir que se construyera un edificio en un terreno inestable, ahora que ella ya no estaba allí para supervisar los protocolos de refuerzo. «Ella nos delató», susurró Marcos. «Me salvó el culo», espetó Gómez. «Si ese edificio subía y se hundía 2 centímetros, yo estaría en prisión federal por aprobarlo». Tú, sin embargo, Gómez arrojó el sobre el escritorio. «La Agencia de Protección Ambiental está iniciando una investigación sobre todas tus promociones de los últimos 5 años. No me vuelvas a llamar, Marcos». El senador se fue. Marcos se hundió en su silla de cuero. El silencio en la oficina era ensordecedor. Buscó su teléfono privado para llamar a Isabela, necesitando que alguien le dijera que todavía era poderoso. Pero al levantarlo, vio una notificación de su banco. Alerta. Débito automático fallido. «Fondos insuficientes». «Fondos insuficientes», murmuró Marcos. «Tengo 10 millones en la cuenta de operaciones». Inició sesión en la cuenta de las Islas Caimán, la que Clara le había configurado durante la auditoría fiscal hacía años. La pantalla se cargó. Saldo: 0 euros. Había una nota de transacción. Transferencia ejecutada según cláusula 14b. Disolución de bienes conyugales. «Cláusula 14b», susurró Marcos. Esa era la cláusula de la que Arturo, su abogado idiota, se había reído, la que Clara había firmado sin leer. Buscó frenéticamente en la papelera donde había tirado una copia del decreto de divorcio ayer. Alisó el papel manchado de café. «Cláusula 14b.
Ambas partes acuerdan que cualesquiera activos mantenidos en fideicomisos gestionados por Sentinel Group se revertirán al otorgante original tras la disolución del matrimonio. ¡Arturo!, gritó Marcos, agarrando el teléfono de la oficina. Arturo contestó al primer timbrazo. Marcos, lo estoy mirando ahora. Yo lo pasé por alto. Pasaste por alto que me robó 10 millones de euros. No lo robó, Marcos. Arturo parecía hiperventilar. Técnicamente, ella era la otorgante original. El dinero de la cuenta de Caimán nunca provino de tus beneficios comerciales. Los registros muestran que el depósito inicial provino, hace 10 años, de un fideicomiso llamado Fondo de Legado Thorne. Marcos soltó el teléfono. El auricular colgaba de su cable, balanceándose de un lado a otro. Los 10 millones de euros que habían puesto en marcha su imperio. Siempre pensó que era un golpe de suerte, un inversor silencioso que nunca conoció. Clara le dijo que había encontrado un ángel inversor que creía en él. Era su dinero. Todo. Ella no solo lo había dejado, lo había embargado. El intercomunicador zumbó. Era la recepcionista de nuevo. Su voz temblaba. Señor Sterling, hay gente aquí para verlo. Si es la prensa, diles que se vayan al infierno. No es la prensa, señor. Es el departamento del sheriff, policía judicial, y una representante de Vance Global Real Estate. Marcos salió al vestíbulo como un hombre que camina hacia el cadalso. De pie, había un ayudante sosteniendo un papel, y junto a él, una mujer con un traje gris afilado. Parecía eficiente y despiadada. Señor Sterling, dijo la mujer. Soy Elena, quiero decir. Soy la señora Croft, en representación de los nuevos propietarios. Yo soy dueño de este edificio, gruñó Marcos. Usted es dueño del acero y el cristal, corrigió la señora Croft. Pero, como sabrá, el contrato de arrendamiento del suelo debajo de este edificio expiró hace 5 días. Usted no lo renovó. Mi cliente, el señor Vance, actuando en nombre de la señora Thorne, compró los derechos del suelo esta mañana. Sostuvo un documento. Esta es una orden de desalojo. Tiene 48 horas para desalojar las instalaciones, o comenzaremos a cobrar una tarifa de intrusión de 50.000 euros por hora. Marcos miró alrededor del vestíbulo. Sus empleados estaban mirando. Los guardias de seguridad estaban mirando. El policía estaba mirando. Se dio cuenta entonces de que Clara no solo lo había dejado. Había pasado los últimos 10 años construyendo una jaula a su alrededor, y él había sido demasiado arrogante para escuchar el clic del candado al cerrarse. Capítulo 6. El diamante y la costa amalfitana, mientras tanto, en la costa amalfitana. La escena era un marcado contraste con el caótico Wall Street. Ahora, el distrito financiero de Madrid. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos violetas y dorados. Un superyate masivo, The Silent Queen, estaba anclado en la bahía. En la cubierta de popa, Clara estaba sentada con un vestido de lino blanco, con los pies recogidos bajo ella. Alistair Vance salió de la cabina, llevando 2 copas de rosado vintage. Se veía relajado. La tensión de Madrid estaba a kilómetros de distancia. Tietuch, mi equipo me dice que se entregó la orden de desalojo, dijo Alistair, entregándole una copa. Y el senador Gómez lo ha denunciado públicamente. Clara tomó la copa, mirando el líquido ámbar. No sonrió. Su rostro estaba tranquilo, casi triste. Intentará luchar, dijo Clara. Marcos es un animal acorralado ahora. Intentará aprovechar las conexiones sociales que cree tener. Totoboa no tiene conexiones, Clara, le recordó Alistair, sentándose frente a ella. Tú eras la conexión. Tú eras la que recordaba los cumpleaños, la que enviaba los regalos, la que encubría las aventuras para que las esposas de sus inversores no se volvieran contra él. Sin ti, es solo un hombre
en un traje vacío. Clara tomó un sorbo. Queda una cosa. La gala. Alistair asintió lentamente. La gala del Met la semana que viene. Él es copresidente. Tiene que estar allí, dijo Clara, y planea subastar el diamante Sterling para obtener capital y salvar a la empresa. ¿El diamante que te dio? El que recuperó, corrigió Clara. Cree que vale 5 millones. Es el único activo que le queda que no está congelado. Alistair se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. Supongo que tienes un plan para eso. Clara finalmente sonrió. Era una sonrisa peligrosa. El diamante es falso, Alistair. Vendí el auténtico hace 5 años para pagar su deuda de juego en Macao, para que las triadas no le rompieran las piernas. Lo reemplacé con una réplica de circonita cúbica. Alistair se echó a reír a carcajadas, un sonido de puro deleite. Va a intentar subastar un trozo de vidrio a la gente más rica de Nueva York. Y yo, dijo Clara, levantándose y caminando hacia la barandilla para mirar el mar. Voy a estar en la primera fila cuando el tasador le ponga su lupa. Entonces volvemos a Nueva York, dijo Alistair, de pie a su lado. Sí, susurró Clara. Un último baile. Capítulo 7. La subasta del engaño. El desenlace público. La noche de la gala del Met, o la gran gala de la Fundación Reina Sofía, en nuestra versión, era un campo de batalla de seda, diamantes y egos. Pero para Marcus Sterling, era una lucha por la supervivencia. Marcus estaba en una suite del Hotel Ritz. No podía ir a casa porque las cerraduras de su ático habían sido cambiadas por la nueva administración, Vance Global. Sus tarjetas de crédito seguían congeladas. Había tenido que empeñar su reloj Daytona de platino solo para pagar la suite y el alquiler del smoking. No importa, murmuró Marcos para sí mismo, ajustándose la pajarita en el espejo. Se veía demacrado. El estrés de las últimas 48 horas había tallado líneas profundas en su rostro. Esta noche vendo el diamante. 5 millones, conservador. Tal vez 10 con la guerra de ofertas adecuada. Tomo el efectivo. Huyo a territorio sin extradición y reconstruyo. Isabela estaba sentada en la cama, revisando su teléfono. Aún no lo había dejado, pero solo porque no creía que estuviera realmente en la ruina. Hombres como Marcus Sterling no se arruinaban. Solo tenían problemas de liquidez. ¿Vamos?, espetó. La alfombra roja se abrió hace 20 minutos. No voy a entrar cuando lleguen los de segunda fila. Vamos, dijo Marcos, agarrando la caja de terciopelo de la caja fuerte. La abrió. El diamante Sterling, una mole talla esmeralda de 50 quilates, brillaba bajo las luces del hotel. Parecía pesado. Parecía caro. Parecía la salvación. Cerró la caja de golpe. Vámonos. La alfombra roja. Las escaleras del Palacio de Cibeles. Cuando la limusina de alquiler de Marcos se detuvo, salió esperando el rugido habitual de «Sir Sterling. Sir Sterling». En cambio, los fotógrafos estaban distraídos. Un silencio había caído sobre la multitud, seguido de una erupción frenética y caótica de disparos de cámara que sonaron como fuego de ametralladora. «¿Quién es?», preguntó Isabela, estirando el cuello, molesta porque los objetivos no la apuntaban a ella. «Un Bugatti. La voiture noire negro, un coche tan raro que era prácticamente un mito. Se había detenido en la base de las escaleras. Se abrió la puerta. Primero salió Alistair Vance. Parecía un rey moderno con un esmoquín azul medianoche. La multitud jadeó. Alistair Vance no había asistido a una gala pública en 15 años, pero luego se giró y ofreció su mano a la pasajera. Clara emergió. El aire abandonó los pulmones de Marcos. Se había ido la gabardina beige. Se había ido la esposa invisible. Clara llevaba un vestido de plata líquida
que se aferraba a su silueta como una armadura. Era atrevido y regio. Alrededor de su cuello no llevaba diamantes, solo una sencilla cinta negra y fina con una única llave antigua de plata colgando de ella. Parecía peligrosa. Parecía libre. «¡Es Clara!», gritó un reportero. «¡La señora Sterling!», gritó otro. Clara se detuvo en el segundo escalón. Miró directamente al banco de cámaras. Luego, sus ojos se desviaron, fijándose en Marcos, que estaba congelado a 3 metros de distancia. No saludó con la mano. No frunció el ceño. Simplemente inclinó la cabeza. Lo reconoció de la misma manera que un humano reconoce a un insecto en la acera. Y luego se volvió hacia Alistair. Alistair colocó una mano en la parte baja de su espalda y ascendieron las escaleras. «Se ve increíble», susurró Isabela, traicionándose a sí misma. Marcos agarró el brazo de Isabela con la fuerza suficiente para dejarle un moratón. «Se ve como una puta comprada por un multimillonario», siseó, aunque su voz temblaba. «Vamos, tenemos un diamante que vender. El salón de baile». Marcos intentó socializar, pero la recepción fue fría. La gente que conocía desde hacía décadas, de repente encontró sus bebidas muy interesantes cuando se acercó. Habían escuchado los rumores, el desalojo, las cuentas congeladas, la investigación. Necesitaba llegar a la subasta. La subasta benéfica fue el punto culminante de la noche. Marcos había movido hilos para que el diamante Sterling figurara como el artículo final, con las ganancias supuestamente destinadas a las artes, aunque la letra pequeña destinaba el 90% de la venta al donante. Marcos encontró su asiento en la mesa 14, una mala mesa cerca de la cocina. Clara y Alistair estaban en la mesa 1, en el centro del escenario, sentados junto al alcalde y el editor en jefe de Vogue España. «¿Por qué está con ella?», susurró Marcos obsesivamente a Isabela. «Es un recluso. Odia a la gente». «¿Por qué Clara?». Isabela ya había tenido suficiente. «Tal vez porque ella escucha. No me has hecho ni una sola pregunta sobre mi vida en 3 años, Marcos». «Ahora no, Isabela». Las luces se atenuaron. El subastador, un hombre con voz atronadora, tomó el podio. «Damas y caballeros, llegamos a nuestro lote final. Generosamente donado por el señor Marcos Sterling, el diamante Sterling». Un foco iluminó el pedestal giratorio en el escenario. El diamante brilló violentamente. «La puja comienza en 2 millones de euros». «¡2 millones!», gritó una voz. «¡3! ¡4 millones!». Marcos sintió que su corazón se reiniciaba. Estaba funcionando. La codicia estaba superando los rumores. La gente quería la roca. «¡5 millones!», gritó una voz desde el frente. La sala se quedó en silencio. Era Alistair Vance. No se había dado la vuelta. Solo levantó su paleta. «Tengo 5 millones del señor Vance», tartamudeó el subastador. «¿Escucho 6? Marcos sudó. Si Alistair lo compraba, sería una dulce ironía. Tomaría el dinero de Alistair y lo usaría para destruirlo. 6 millones. Marcos hizo una señal a un cómplice en la audiencia. Necesitaba subir el precio. 10 millones, dijo Alistair con calma. Los jadeos llenaron la sala. Marcos se aferró a la mesa. 10 millones. Eso era suficiente para arreglarlo todo. Podía empezar de nuevo en Londres. Podía desaparecer. 10 millones, a la una. 15 millones. La voz de Clara resonó en la sala. Marcos se levantó a medias. ¿Estaba pujando? ¿Con qué dinero? ¿Con su dinero? «Clara, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alistair en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. «Clavando el último clavo», susurró ella. 15 millones de la dama de plata», dijo el subastador, sudando ahora. 20 millones, replicó Alistair, pujando contra su propia pareja. La sala estaba eléctrica. Era una pelea de amantes escenificada en millones. «¡Vendido!»,
El subastador golpeó el mazo antes de que nadie más pudiera respirar. Al señor Alistair Vance por 20 millones de euros. La sala estalló en aplausos. Marcos se dejó caer en su silla, eufórico. 20 millones. Había ganado. Miró a Isabela, sonriendo como una calavera. Te lo dije, soy intocable. Pero Alistair Vance se estaba levantando. Caminó hacia el escenario, tomando el micrófono del aturdido subastador. Gracias, dijo Alistair, su voz llenando el cavernoso salón. Sin embargo, dada la cuestionable reputación financiera del donante, recientemente reportada en la prensa, debo insistir en una autenticación inmediata antes de la transferencia de fondos. Marcos se congeló. ¿Qué? ¡Está autenticado! ¡Tengo los papeles! Los papeles pueden ser falsificados, dijo Alistair con suavidad. Casualmente, he traído a uno de los principales gemólogos del mundo como invitado, Dr. Serrano. Un hombre pequeño con gafas gruesas se levantó de la mesa 1. Subió al escenario, sacando una lupa y un probador de conductividad térmica de su bolsillo. «¡Esto es un ultraje!», gritó Marcos poniéndose de pie. «Si es real, Marcos, no tienes nada que temer», intervino Clara. Permaneció sentada, girando su silla para mirarlo. Su voz era tranquila, amplificada por el silencio de la sala. «Deja que el hombre pruebe la piedra». Marcos miró el diamante. Lo había comprado hacía 10 años. Lo había guardado en una caja fuerte. Tenía que ser real. El gemólogo tocó la sonda con la piedra. ¡Pip! La sala esperó. El gemólogo frunció el ceño. Respiró sobre la piedra. Miró a través de su lupa. Luego miró a Alistair. Luego a la audiencia. «Esto no es un diamante», anunció el gemólogo. «Es circonita cúbica de alta calidad. Valor aproximadamente 200 euros». El silencio fue destrozado por un único jadeo horrorizado de la multitud, seguido por un rugido de risa y sorpresa. Marcos se quedó allí, su mundo girando. «¡Es una mentira! ¡Ella lo cambió! ¡Ella robó el verdadero!», señaló con un dedo tembloroso a Clara. Clara se puso de pie lentamente. Caminó hacia él, encontrándolo en el centro de la sala bajo los candelabros. «No lo robé, Marcos», dijo, su voz clara. «Lo vendí». «¿Qué tú qué?» «Hace 5 años», dijo Clara. «Estabas en Macao. Apostaste las cuentas de la empresa en una mano de baccará. Perdiste. Las triadas te iban a matar. Me llamaste llorando, rogándome que lo arreglara. ¿No lo recuerdas? Yo lo arreglé yo mismo. Conseguí un préstamo». «No podías conseguir un préstamo», dijo Clara, con lástima en sus ojos. «Nadie te prestaría». «Llevé el diamante a una casa de empeño en Hong Kong. Lo vendí por 4 millones. Envié el dinero al casino. Salvé tu vida, Marcos. Y reemplacé la piedra con una falsificación porque sabía que solo te importaba cómo se veían las cosas, no lo que valían. Nunca lo miraste de cerca, al igual que nunca me miraste a mí». La sala estaba en silencio total. La humillación era absoluta. Marcos Sterling no solo había intentado vender un diamante falso. Había sido expuesto como un hombre cuya vida fue salvada por la esposa que despreció. Un hombre tan despistado que no sabía que su propia fortuna era pasta. Marcos se dejó caer en su silla. Isabela se puso de pie. «Creo que me voy a ir», dijo en voz baja. Agarró su bolso de mano y se alejó sin mirar atrás. Marcos estaba solo. Capítulo 8. La caja negra y la trampa de papá. Las consecuencias de la gala no fueron un escándalo. Fue una autopsia. A la mañana siguiente, el video de la revelación de la circonita tenía 50 de visitas. El meme del rostro de Marcos cuando habló el gemólogo estaba en todas partes, pero para Clara, la victoria se sentía vacía.
Estaba sentada en la biblioteca de la casa de Alistair, un santuario de libros y fuego. Alistair entró con una bandeja con té. «El fiscal acaba de llamar», dijo Alistair. «Lo están acusando de intento de fraude por la subasta, además de los cargos ambientales». Clara asintió, mirando el fuego. «Se acabó». «No del todo», dijo Alistair, sentándose frente a ella. «Todavía está luchando. Te está demandando por el robo del diamante original. Alega que actuaste sin su autoridad. No tiene pruebas. No necesita pruebas para arrastrarte por el barro, Clara. Está desesperado». Alistair hizo una pausa. «Es hora de que me cuentes el resto». Clara levantó la vista. «¿El resto? Tú y yo. Tenemos una sociedad», dijo Alistair con cuidado. «Te ayudé por quién era tu padre. Porque Arturo Thorne fue el único hombre en esta ciudad que me trató con amabilidad cuando yo era un portero inmigrante y sin dinero en la universidad». Esta era la verdad que Alistair guardaba. El padre de Clara, Arturo, no era un don nadie. Era un brillante profesor de economía que murió en la oscuridad porque sus ideas fueron robadas por el jefe de su departamento. Alistair había sido el conserje que limpiaba la pizarra de Arturo. Arturo le había enseñado a Alistair inglés, economía y honor. Cuando Arturo murió, Alistair juró velar por su hija. «Sé que me ayudaste por papá», dijo Clara, «pero hay algo que no te he contado sobre Marcos». «Tac, Marcos no solo me robó ideas», dijo Clara, con la voz temblorosa. «Robó el libro negro». Alistair se congeló. «¿El cuaderno de Arturo? ¿El que tu padre afirmaba que contenía el algoritmo para la predicción perfecta del mercado?» Pensé que era un mito. Pensé que se había perdido en el incendio que lo mató. «No se perdió», susurró Clara. «Lo salvé. Tenía 18 años. No entendía las matemáticas. Cuando conocí a Marcos, se lo mostré. Pensé que era brillante. Pensé que podía decodificarlo». Clara se levantó, paseando por la habitación. No pudo decodificarlo. No es lo suficientemente inteligente. Pero usó partes, las partes que yo le expliqué, para construir Sterling y Socios. Por eso la empresa funcionó. Por eso me necesitaba. Yo era la traductora del libro. «¿Y dónde está el libro ahora?», preguntó Alistair, con la voz intensa. «Ese es el problema», dijo Clara. «No lo tengo». Los ojos de Alistair se abrieron de par en par. «Cuando me fui», dijo Clara, «vacié la caja fuerte. Tomé el efectivo, las escrituras, las joyas, pero el libro no estaba allí». Marcos lo movió. «Si tiene ese libro», dijo Alistair oscuramente, «y encuentra a alguien más que lo traduzca, alguien sin escrúpulos, podría desestabilizar todo el mercado. Podría causar daños por miles de millones solo para salvarse. No contratará a otra persona», dijo Clara. «Está demasiado paranoico. Intentará usarlo él mismo. Y ese es el peligro. El algoritmo tiene un mecanismo de seguridad. Mi padre escribió que si usas las variables incorrectamente, no solo predice una caída, provoca una». Alistair se levantó abruptamente. «Tenemos que encontrarlo ahora». Capítulo 9. La última parada en Usera. La última resistencia de Marcos. Marcos ya no estaba en un hotel. Estaba en el único lugar que le quedaba, un viejo almacén abandonado en el distrito de Usera, que había comprado hacía años bajo un nombre falso para almacenar importaciones ilegales de marfil. Otro esqueleto en su armario. Estaba sentado en una mesa de metal oxidada. La única luz provenía de una lámpara de construcción. Delante de él yacía un cuaderno gastado encuadernado en cuero. El libro negro. Lo había movido hace semanas, sintiendo que Clara se alejaba. Sabía que esta era la fuente de su poder,
incluso si no entendía las matemáticas. X es igual al delta del índice de miedo, murmuró Marcos, con los ojos inyectados en sangre. Estaba tecleando furiosamente en un portátil conectado a un enlace satelital que había comprado en el mercado negro. Estaba bloqueado del sistema bancario, pero aún tenía acceso al dark pool, una bolsa de comercio no regulada utilizada por criminales. Si no puedo ser dueño del mercado, silbó Marcos, lo romperé. Venderé en corto todo el sector inmobiliario. Provocaré un colapso y me iré con el beneficio de la volatilidad. Notoit no entendió las advertencias en los márgenes del libro. No leyó la nota que el padre de Clara había escrito en tinta roja: no invertir la variable sin un estabilizador. Marcos tecleó el código. Estaba a punto de ejecutar una operación, apalancando activos que no tenía, usando el algoritmo para engañar al sistema, haciéndole creer que tenía billones en liquidez. «Muere Clara», susurró. «Muere Alistair. ¿Quieres arruinarme? Llevaré al mundo entero conmigo». Su dedo se cernió sobre la tecla Enter. De repente, la pesada puerta de hierro del almacén gimió. Marcos se giró, sacando un pequeño revólver del bolsillo de su chaqueta. Ya había perdido la cordura. ¿Quién está ahí? Una silueta estaba en el umbral, enmarcada por la lluvia exterior. «Deja el portátil, Marcos», dijo Clara. Entró en la luz. Estaba sola, o eso parecía. «Tú», se burló Marcos, «viniste a regodearte». «Vine a evitar que provoques una recesión global», dijo Clara con calma. «No sabes lo que estás haciendo. Esa fórmula no es un arma, es una balanza. Si la fuerzas, se rompe». «¿Crees que eres tan inteligente?» Marcos se rió, blandiendo el arma. «Tú y tu padre conserje». «Sí, lo busqué después de que te fuiste». Arturo Thorne, el profesor chiflado. «No estaba chiflado», dijo Clara, acercándose. «Estaba asustado. Tenía miedo de hombres como tú». «Quédate quieta». Marcos amartilló el arma. «Voy a presionar esta tecla. Voy a poner en corto la red. Seré multimillonario al amanecer, y tú serás polvo». «Marcos, mira el portátil», dijo Clara suavemente. «No intentes engañarme. Mira la batería, Marcos». Marcos miró la pantalla. El icono de la batería parpadeaba en rojo, pero lo que era más importante, la barra de señal, estaba muerta. «¿Qué?», tecleó frenéticamente las teclas. No había conexión. «¿Cómo?», gritó Marcos. «Alistair es dueño de la compañía satelital que estás tratando de usar», dijo Clara. «Cortamos la señal hace 2 minutos». Marcos se quedó mirando la pantalla. La operación había fallado. No tenían nada. El libro era inútil sin la conexión. El arma pesaba en su mano. «Se acabó», dijo Clara. «La policía está afuera. Alistair está con ellos. Baja el arma». Marcos miró el arma. Miró a Clara. Miró el libro negro. Por un segundo, Clara pensó que podría voltear el arma hacia sí mismo. La desesperación en sus ojos era profunda. Pero Marcos Sterling fue un cobarde hasta el final. Dejó caer el arma. Se estrelló contra el hormigón. «No fue mi culpa», sollozó, cayendo de rodillas. «El mercado, la presión. No me apoyaste lo suficiente, Clara. Me obligaste a hacer esto». Clara se acercó. No lo miró. Pasó junto a él y recogió el cuaderno de cuero. Lo desempolvó suavemente. «Adiós, Marcos», dijo. Salió a la lluvia mientras el equipo de asalto entraba. No miró hacia atrás mientras lo esposaban, escuchando sus gritos de cómo él era la víctima, cómo él era el genio, cómo todos lo habían traicionado. Clara subió a la parte trasera del Rolls Royce, donde Alistair la estaba esperando. «¿Lo tienes?», preguntó él. Ella levantó el libro. «¿Y él? Está vivo», dijo Clara. «Irá a prisión por mucho tiempo, pero está vivo». Alistair le hizo una señal al chofer. «¿A dónde vamos?». Clara miró el libro en su regazo.
Queda una cosa por hacer. El giro final. ¿Qué giro?, preguntó Alistair. El que mi padre planeó hace 20 años, dijo Clara, abriendo el libro en la última página. La entrada que nunca le mostré a Marcos. Señaló un conjunto de coordenadas y un número de cuenta bancaria. Marcos no solo construyó su empresa con ideas robadas, dijo Clara. La construyó sobre una trampa. Mi padre sabía que alguien robaría esto. Construyó una píldora venenosa en la estructura financiera de cualquier empresa que utilizara estas fórmulas. ¿Qué significa eso? Significa... Clara sonrió, y por primera vez se veía verdaderamente en paz. Que, técnicamente, Sterling y Socios ha pertenecido legalmente al patrimonio Arturo Thorne desde el momento en que Marcos hizo su primer millón. Él nunca fue dueño. Solo estuvo trabajando para mí todo el tiempo. Alistair se rió, un sonido de pura incredulidad. ¿Eres dueña de todo? Soy dueña de todo, dijo Clara. Y mañana voy a disolverlo y darle cada céntimo a la gente que estafó. El coche se alejó hacia la noche madrileña, dejando los restos de Marcus Sterling en el espejo retrovisor. Epílogo. La deuda pagada y el jardín del retiro. La sentencia de Marcus Sterling fue el evento televisado del año. El hombre que una vez afirmó ser dueño del horizonte madrileño se redujo a recluso 740, de pie ante el juez con un mono naranja brillante. Escaneó la sala del tribunal en busca de aliados. Su abogado había sido inhabilitado. Su amante había huido a París y solo encontró a Clara sentada en la última fila. 25 años, declaró el juez. Marcos gritó un sonido crudo de incredulidad mientras los alguaciles lo arrastraban. No estaba pidiendo clemencia. Estaba gritando porque se dio cuenta de que el mundo finalmente había dejado de escucharlo. 3 meses después, Clara lo visitó en el centro penitenciario de Soto del Real. Detrás del plexiglas, Marcos parecía hueco, despojado de sus trajes caros y su arrogancia. «Clara», susurró al receptor del teléfono, «tienes los activos. Usa el dinero para conseguirme una apelación. Si me sacas, te dejaré ser la directora ejecutiva. Podemos reconstruir». Clara se inclinó hacia adelante, su expresión tranquila. «No hay empresa, Marcos. Disolví Sterling y Socios la mañana después de tu sentencia». Marcos se congeló. «¿Qué tú qué?» «Vendí los edificios. Liquidé las cuentas», explicó Clara sin piedad. «Y no me quedé con un céntimo. Establecí un fondo de restitución. Cada contratista al que estafaste, cada familia que desalojaste, cada inversor al que defraudaste, todos recibieron un cheque la semana pasada. Reembolso completo». «¡Lo regalaste!», lloró Marcos, golpeando el puño contra el cristal. «¡Mi legado! ¡Lo quemaste!». «Lo arreglé», corrigió Clara, levantándose. «Estás libre de deudas, Marcos. No tienes nada, pero no debes nada. Ese es mi regalo final para ti». Colgó el teléfono, alejándose mientras él gritaba en silencio detrás del cristal insonorizado. Afuera, la lluvia había cesado. Alistair estaba esperando junto al Rolls Royce, relajado con un suéter de cachemira. «¿Está hecho?», preguntó. «Está en silencio», respondió Clara, sintiendo que un peso desaparecía de sus hombros. «Mi piloto está en espera para Londres», dijo Alistair. «O hay un viñedo en la Toscana que ha estado gestionando mal su suelo durante años. Estaba pensando que podríamos ir a arreglarlo». Clara sonrió, la primera sonrisa verdadera de su libertad. «Olvida Londres. Vamos a Italia». Subió al coche, dejando los restos de su pasado en el espejo retrovisor, finalmente lista para vivir una vida que era completamente suya. 5 años después. El parque y la lección. 5 años después, el sitio de la antigua Torre Sterling era ahora el parque conmemorativo Arturo Thorne, un exuberante santuario verde en medio de Madrid. Clara estaba sentada en un banco,
observando a una estudiante universitaria luchar con una compleja ecuación económica. «Estás olvidando la variable del caos», dijo Clara suavemente, inclinándose para corregir las matemáticas de la chica. «El pánico siempre eleva al cuadrado el resultado». La estudiante levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Usted es Clara Vance, la mujer que destruyó el Imperio Sterling». Solo corregí un error de redondeo. Sonrió Clara. Alistair se acercó, luciendo más joven y feliz de lo que jamás lo había estado en las salas de juntas. Llevaba a un niño pequeño durmiendo en un brazo y 2 helados en el otro. «¿Lista, mi amor?», preguntó Alistair. «El primer ministro está esperando. Dice que solo el algoritmo Thorne puede arreglar el mercado inmobiliario de Londres». Mientras caminaban hacia el helicóptero que esperaba, una alerta de noticias apareció en el teléfono de la estudiante. «El magnate deshonrado Marcos Sterling, encontrado muerto en su celda. Causa: insuficiencia cardíaca». Debajo, un informe financiero viral era tendencia. Documentos revelan que Alistair Vance transfirió el 51% de su empresa a Clara el día de su boda. Ella era la multimillonaria todo el tiempo. Yo solo era el banco. La estudiante los vio ascender. Clara no solo se había marchado en la limusina de un multimillonario aquella noche lluviosa. Ella había estado conduciendo el coche todo el tiempo. Interacción. Y esa es la historia de Clara y Marcos. Ella le dio 10 años de silencio, y cuando finalmente habló, derribó un imperio sin levantar la voz. Nos hace preguntarnos, ¿cuántas Claras hay por ahí ahora mismo, sosteniendo silenciosamente el éxito de alguien que no las aprecia? ¿Y qué pasaría si decidieran simplemente marcharse? Pregunta de interacción 1. ¿Crees que la venganza de Clara fue demasiado dura? ¿O Marcos se llevó exactamente lo que merecía? Pregunta de interacción 2. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías devuelto el dinero a los estafados o te habrías quedado con los miles de millones para ti? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo. Leo absolutamente todos. Si disfrutaste de esta historia de justicia, venganza y brillantez secreta, por favor, dale al botón de me gusta, like. Realmente ayuda a que la historia llegue a más gente. Y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestra próxima historia sobre un marido infiel que se dio cuenta demasiado tarde de que su esposa era su jefa. Gracias por leer y recuerda, el silencio no siempre es debilidad. A veces es solo recargar el arma.